Estamos en el tema sobre la inmigración del curso El multiculturalismo a debate. Pues llevaba yo años trabajando en los temas de inmigración y me planteé qué es lo que podía aportar la filosofía a el estudio de la inmigración. Bueno, en esto hay que decir que hay algunas posiciones que sostienen que la filosofía no sirve para nada, que es completamente inútil, que es un saber puramente teórico, que trata sobre notas a pie de página de clásicos de la filosofía, pero que no aporta nada, ¿no? Por ejemplo, Eugenio Dors le dio a su secretaria un texto y le preguntó, ¿usted lo entiende? Y la secretaria le dijo, sí, sí, lo entiendo. Y entonces él dijo, pues oscurezcámoslo. Es decir, para Eugenio Dors la filosofía tenía que ser complicada, erudita, oscura, difícil. Bueno, yo tengo una posición totalmente contraria y creo que la filosofía es útil, sirve para explicar cosas, sirve para entender la realidad, una realidad compleja, global, y me parece particularmente útil para ver la cuestión de la complejidad de la inmigración, que tiene aspectos que son diferentes entre la teoría y la práctica, entre lo que dice la academia y lo que dice la política. Bueno, un punto interesante es que llegué a la conclusión de que lo que podía aportar la filosofía para explicar el tema de la inmigración estaba vinculado al concepto de paradoja. Y pues no vamos a hacer una cosa erudita y oscura como estaba criticando de Eugenio Dors, pero digamos que los sofistas Sócrates y Aristóteles, en sus diferentes métodos filosóficos, las contradicciones, las paradojas, pues tienen un papel muy importante, ¿no? Por ejemplo, los sofistas, que eran sabios profesionales que educaban a los filósofos para debatir en el ágora, ¿no? Para debatir en el espacio público, les enseñaban, estos sabios profesionales, sofistas, tenían un método que era la erística y un método que consistía en vencer al contrario, ¿no? Vencer retóricamente al contrario. ¿Y cómo se vencía retóricamente al contrario? Haciéndole llegar a una contradicción, haciéndole llegar a una paradoja. Sócrates, la mayéutica, sabéis que la madre de Sócrates era una comadrona, y entonces él tiene un sistema que es la mayéutica de hacer nacer ideas, igual que su madre ayudaba a hacer nacer niños. Sócrates pensaba que las ideas nacían. ¿Y de dónde nacían las ideas? De las contradicciones, de las paradojas. Lo mismo ocurría con Aristóteles, ¿no? ¿Pero qué es una paradoja? Pues bien, una paradoja es una idea extraña opuesta a la común opinión o al sentir de las personas, aserción inverosímil o absurda que se presenta en apariencias de verdadera, figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción. Por tanto, contra la opinión común, algo absurdo o algo contradictorio. Pues bien, a mí me pareció que al abordar el tema de la inmigración, en muchas ocasiones se llegaban a cuestiones absurdas, contradictorias y contra la opinión común. Y por eso me parecía relevante analizar desde la perspectiva de la filosofía, desde la perspectiva de las paradojas, la cuestión de la inmigración. Bien. Para analizar las paradojas de la inmigración, voy a utilizar el esquema que he estado utilizando durante todo este curso de la justicia en 3 niveles: inclusión, redistribución y reconocimiento. Esto ya lo hemos estado viendo, simplemente lo repaso. La inclusión es el ámbito de la política, que está la igual dignidad. Por tanto, las revoluciones liberales, la ciudadanía está restringida a los hombres blancos propietarios, y el siglo XIX y el siglo XX es la ampliación de esta ciudadanía a las mujeres, minorías raciales, movimiento obrero, en fin. Es lo que se llama el proceso de generalización. La redistribución
tiene que ver con las injusticias económicas y tiene que ver con el tamaño del Estado social y si el Estado tiene que proveer de derechos sociales y económicos. Hay posiciones que dicen que sí, posiciones que dicen que no, posiciones que dicen que tiene que haber una redistribución fuerte, posiciones que dicen que tiene que haber una redistribución mínima o no tiene que haber redistribución, ¿no? En este sentido, os recomiendo un libro que ha salido este año y se llama La tiranía del mérito, es de Michael Sandel y es un libro muy interesante sobre la meritocracia, ¿no? Es decir, porque el problema de la redistribución es aquellos que están mejor en la sociedad, el éxito solo depende de ellos, o el éxito de los que están mejor en la sociedad depende de ellos y del resto de la sociedad y por lo tanto tienen que redistribuir los beneficios que tienen. Digamos, es el tema de los impuestos, ¿no? Es el tema de si hay que pagar impuestos, no hay que pagar impuestos, si hay que la riqueza, este tipo de cosas, ¿no? Bien, por último, el reconocimiento, igualdad, identidad y diferencia, la cultura. Esto lo hemos estado viendo varias veces. Y aquí hay una posición liberal que habla de igualdad y no distribución y derechos individuales, una posición multiculturalista que habla de derechos colectivos y política de la diferencia, y una posición intermedia que dice que hay que proteger los contextos siempre y cuando promuevan la autonomía o protejan la autonomía, por tanto, sí a las protecciones externas, no a las restricciones internas, ¿no? Esto lo hemos ido viendo en diferentes sitios, ¿no? Bien, yo lo que siempre digo es que la justicia tiene 3 niveles, inclusión, redistribución y reconocimiento, que es lo mismo que decir que la justicia tiene 3 tipos de injusticias, políticas, económicas y culturales. Aunque hay posiciones que sostienen que solo las injusticias son de tipo económico. Yo creo que las injusticias son de los 3 niveles, ¿no? Hasta aquí, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queréis comentar? Vale. Vale. Bueno, entonces, esto es como una introducción, ¿no? Ahora vamos a por las paradojas. Entonces, en la inclusión, es decir, en la política, teniendo en cuenta que muchas veces esto es una cosa interesante desde el punto de vista de los enfoques de la inmigración. Muchas veces se enfoca la inmigración como una cuestión de papeles, ¿no? Como una cuestión del estatus político, ¿no? De la inclusión. O sea, lo que quieren los inmigrantes es estatus, lo que quieren los inmigrantes son papeles, o sea, legalizar su situación. Sin embargo, incluso en la academia, cuando uno habla de los derechos culturales de los inmigrantes o de los derechos sociales de los inmigrantes, bueno, derechos sociales quizá más, pero de los derechos culturales, pues hay poco eco, digamos. Parece que el enfoque prioritario de lo que quieren los inmigrantes es su estatus legal, ¿no? Su visión de proteger su estatus legal. Bueno, vamos a ver 3 paradojas: la paradoja de la globalización, la paradoja de la universalidad y la paradoja de la democracia, que afectan a los inmigrantes. La paradoja de la globalización, voy a explicar la globalización de una manera un poco rápida, porque esto lo vamos a ver en el último tema sobre justicia global, y ahí sí que vamos a ver con detenimiento qué es la globalización. Digamos que la globalización, primero, no hay un marco neutral para ver la globalización, sino que las diferentes globalizaciones utilizan determinada terminología
según su perspectiva ideológica. Es decir, para algunos la globalización es muy mala y la mundialización es muy buena, o la globalización es muy buena y digamos que no hay una aproximación neutra a la globalización, sino siempre que os hablen de globalización debéis de tener en cuenta el marco ideológico de la persona de la que os está hablando, ¿no? Porque hay connotaciones muy positivas o muy negativas en la globalización. Por ejemplo, hay quien dice que la globalización supone confirmar que el capitalismo está en crisis. Eso serían los estudios críticos, neomarxistas, marxismo crítico, etcétera. Pero hay quien sostiene que la globalización lo que supone es el triunfo del mercado global, es decir, eso sería lo que diría el neoliberalismo, el liberalismo conservador, ese tipo de discursos, ¿no? Por tanto, la globalización permite un discurso en un sentido o en otro. Y lo que yo os digo es que alguien que os hable de globalización tenéis que ver qué marco ideológico está teniendo, ¿no? El segundo punto es que hay globalizaciones, es decir, hay procesos de globalización en diferentes sentidos al mismo tiempo en el mismo lugar. Es decir, que se dan diferentes procesos al mismo tiempo, ¿no? Voy a muy brevemente explicar algo. La explicación completa la haré en el tema de justicia global, pero voy a explicar brevemente la globalización económica, política y cultural, ¿no? La globalización económica busca la competitividad, pero no está preocupada por la equidad. Es decir, busca la eficiencia. La eficiencia es un valor formal, es decir, todo el mundo quiere ser eficiente, todo el mundo quiere conseguir con los mejores medios los fines que se propone, y eso puede ser el presidente de una multinacional o alguien que ha ido a la India a montar un colegio para huérfanos. Todos queremos ser eficientes, pero la cuestión es que la elección de los fines, eso es moral, eso es la justicia, eso es un valor moral. Y el debate de los valores morales de la globalización, es decir, de los valores de justicia de la globalización, de la equidad de la globalización, ese no se da. Se da el valor de la eficiencia. Bien, el siguiente punto es la globalización política. Aquí podríamos hablar mucho, espero que en Justicia Global hablemos, pero básicamente os voy a resumir el panorama con una frase. La globalización política supone que se replantea el papel del Estado-Nación, pero las organizaciones supranacionales que la sustituyen no son democráticas. Es decir, el Estado-Nación es muy grande para las cosas pequeñas y muy pequeño para las cosas grandes. Esto se está viendo, por ejemplo, en el tema del COVID, en la crisis del COVID, pero también en las cuestiones medioambientales o en las crisis financieras. El Estado-Nación es muy pequeño, pero el Estado-Nación no se ocupa ahora de la sanidad ni de la educación, es decir, es muy grande. Sí, sí, Rebeca. Digamos que con el COVID se ha visto que el Estado-Nación es muy pequeño para determinadas cosas, y con las crisis medioambientales o las crisis financieras el Estado-Nación es muy pequeño, pero a la vez el Estado-Nación es muy grande para ocuparse ahora de la sanidad y de la educación. Se ocupa la región o la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Por tanto, se replantea el papel del Estado-Nación. ¿Qué hace el Estado-Nación en la época de la globalización? Porque hay determinados procesos como la Unión Europea o determinados procesos que van en determinado sentido, ¿no? Entonces, la crítica de la globalización política es que la legitimidad en el Estado-Nación era una legitimidad democrática, ¿no? Había un órgano popular, de representación popular, que pues que tenía, pues que aprobaba las leyes, ¿no? Y que tenía garantías, determinadas garantías de legitimidad democrática, de legitimidad popular, ¿no? El problema es que en la globalización política hay organizaciones supranacionales que sustituyen al Estado-Nación, por ejemplo, la Unión Europea o la OTAN o el Banco Mundial, pero la gobernanza de esas organizaciones no es democrática.
o no es tan democrática como lo era el Estado-nación. ¿Se entiende este punto? Es decir, por ejemplo, esto tiene que ver un poco con el Brexit, o tiene que ver, actualmente un funcionario de Bruselas puede tomar decisiones que antes tomaba un parlamento. Entonces los ingleses, que son especiales, pues decidieron que no querían intervención en su soberanía por parte de funcionarios de Bruselas y querían ellos tomar todas sus decisiones. Bueno, pues digamos, la Unión Europea tiene mecanismos democráticos, pero no es tan democrática como un Estado-nación, porque es una organización supranacional. El Banco Mundial, por ejemplo, o otro tipo de organizaciones supranacionales, la gobernanza internacional no es tan democrática como la gobernanza estatal, digamos, de los Estados-nación. ¿Veis, no, el problema? Buah, esto no lo conozco. Pero bueno, veis el tema, ¿no? De que la democracia no es lo mismo al nivel del Estado-nación que al nivel de las organizaciones supranacionales, ¿no? Bien, por último, el Yihad versus McWall, pues si vamos a casi cada parte del mundo, o si hacemos, bueno, ahora no porque hay COVID, pero si viajamos en partes remotas del planeta, pues nos encontraremos que hay Coca-Cola, seguramente tienen películas de Hollywood, pues ahí llegan productos Apple, es decir, la globalización cultural supone que cada vez somos más parecidos. Por tanto, el mundo es más homogéneo, cada vez somos más parecidos. Sin embargo, y al mismo tiempo, la globalización cultural supone que cada vez somos más diferentes. Es decir, la globalización cultural supone que al mismo tiempo somos más parecidos porque tenemos una cultura común y al mismo tiempo nos reflejamos en nuestro grupo particular, en nuestro colectivo, en aquello que nos identifica, en aquello más cercano, en este tipo de cosas, ¿no? Por eso es la dinámica yihad versus McWall. Yihad es lucha en árabe. En este caso lo que diría es la dinámica de lo cercano y la dinámica del mundo que cada vez es más, es más homogéneo. Me preguntaban cómo, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que no entiendes? Sí, Luna. A ver, es la globalización. Sí, exacto. Se produce a ver, os lo voy a contar en términos sofisticados, digamos. Se produce un movimiento centrípeto y un movimiento centrífugo. Es decir, se produce un movimiento hacia el interior y un movimiento hacia afuera, ¿no? Un movimiento que cada vez somos más parecidos porque vayas donde vayas en el mundo vas a tener Coca-Cola, Apple, Hollywood, vas a tener toda una serie de cosas que hace que tengamos una cultura común. Pero a la vez y al mismo tiempo hay un movimiento que cada vez nos estamos diferenciando más de nosotros mismos. Es decir, que cada vez somos más diferentes y nos identificamos solo con los que forman el grupo del nosotros, con nuestra identidad cercana, con el terruño, con el grupo más concreto. ¿Se entiende ahora? Es decir, que es una reacción a la globalización, exacto, es una reacción a la globalización. Sí, un ejemplo. No, el ejemplo está claro. Quiero decir, hay varios ejemplos. Son reacciones a la globalización. Por ejemplo, en Asia, por ejemplo, pues se tienen toda una serie de productos de lujo. Si vais a Asia, hay una serie de mercados, mercados donde hay productos de lujo de Occidente y
Y toda la tecnología, pues es tecnología occidental y así. Sin embargo, los asiáticos son firmes, o sea, tienen sus creencias culturales o sus visiones culturales son muy fuertes y están muy arraigadas y cada vez son más propias sus creencias, ¿no? Otro ejemplo podría ser Porto Alegre el movimiento antiglobalización, ¿no? Por un lado, la globalización cultural supone que cada vez somos más parecidos y si tenéis experiencia de conocer gente de otros países, yo conozco profesores de otros países, eh, pues utilizar, si dominas un poco el inglés, pues puedes hablar con ellos y vas a congresos y los conoces y este tipo de cosas y entonces más o menos tienes un nivel de conversación similar, pero el tema es que cada uno por su cuenta, digamos, tiene una visión más cercana a su país. No, el ejemplo que os quería poner era Porto Alegre, ¿no? Aunque me parece que no se habla mucho últimamente. Pero el movimiento antiglobalización es un movimiento global también. Por ejemplo, la globalización es la globalización neoliberal, la globalización económica que os he estado hablando, ¿no? Que significa un mercado sin aranceles, no fronteras económicas, un mercado global. La globalización política significa una democracia global. Eso ya lo veremos en el tema de justicia global. Y la globalización cultural significa una cultura global. Entonces, la cultura global sería que los héroes de Hollywood y que la Coca-Cola y que el McDonald's y que el Apple estuvieran en todo el mundo. Sin embargo, ese sueño de la cultura global no es verdad porque cada vez hay un movimiento anti-globalización o, por ejemplo, en Francia hay un movimiento anti-comida rápida norteamericana. O, por ejemplo, en Palestina, con el conflicto árabe-palestino, los palestinos están en contra de Estados Unidos, es decir, se reivindican como su identidad más cercana con respecto a la religión, ¿no? ¿Me he explicado? Es como alguien ha dicho, es una reacción. Cada vez hay como algo que nos hace más parecidos y hay una reacción de acercarnos a nuestra identidad más cercana. Creo que es claro, ¿no? Quizá en España no se vea tan claro, pero desde la perspectiva de otros países es una cosa bastante clara, ¿no? ¿Lo veis ahora? Vale. Bueno, como os digo, la explicación completa vendrá en el tema de justicia global. Vale, entonces, el tema es que en la época de globalización hay una desterritorialización. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad puede ser tenida sin relación con el territorio. Esto, por ejemplo, yo daba otra asignatura de filosofía política en periodismo, la mitad de los estudiantes eran extranjeros y la mitad de los estudiantes y muchos estudiantes de Erasmus, ¿no? Pues cuando vienen de Erasmus los estudiantes están en contacto con sus familias, con sus amigos, con su cultura, pueden escuchar música, yo que sé, en francés o en inglés o del país que sea. Por tanto, y lo mismo ocurre con la gente que viene de otros países que vive en España, ¿no? Ellos pueden estar en contacto con su cultura sin necesidad de vivir en su país. Y ahora con Internet, todas las posibilidades que hay, pueden incluso ver la televisión de su país sin necesidad de estar en su país. Eso es la desterritorialización. Por tanto, las identidades y los territorios no hay una separación tan clara como, por ejemplo, en la época del feudalismo, ¿no? Que pasabas de un territorio a otro y habían como todas las normas prácticamente o muchas normas eran distintas, ¿no? La interdependencia. Esto quiere decir que, primero, que no hay ningún territorio que esté completamente aislado, ya sea por turismo como o por comercio, todos los territorios están conectados en nuestro mundo y que actualmente tenemos información de lo último que pasa en una región de China o lo último que pasa en Vietnam o en cualquier país, ¿no? Quiero decir que estamos interconectados y si pasa algo como muy grave, pues nos enteramos enseguida, ¿no? Y la hibridación
esto es un fenómeno también de la globalización, es decir, pues comemos comida italiana, escuchamos música francesa, vemos películas de Estados Unidos o de otras culturas, tenemos relación con culturas asiáticas, hacemos yoga o lo que sea. Es decir, no podemos decir que tenemos una cultura pura, que podamos decir nosotros somos de esta cultura, sino que nuestra visión cultural es una mezcla. Y lo que hay son mezclas, somos híbridos, no podemos decir que hay culturas puras y eso es algo propio de la globalización. Pues bien, la paradoja de la globalización, esto es una introducción para la globalización. La paradoja de la globalización denuncia la incoherencia de, por un lado, decir que se eliminan las fronteras para las mercancías, que eso es lo que dice la globalización económica, y por otro lado decir que se refuerzan las fronteras para las personas. Por tanto, libre circulación para las mercancías, refuerzo, restricción de la circulación para las personas. Por ejemplo, sabéis que vienen muchos productos de China, ¿no? En las tiendas de los chinos vemos muchos productos de China. Pero si alguna vez habéis viajado a otro país por avión, en el aeropuerto, veréis que hay dos filas, las filas de los nacionales, incluidos Unión Europea, y las filas de los no nacionales. Eso está en todos los países. Entonces, por un lado, la globalización supone que las mercancías pueden venir aquí, pero por otro lado supone que las personas tienen más fronteras, más barreras para ir de un país a otro. ¿Qué os parece esta idea? Bueno, inhumana, dicen por el chat. Bueno, es algo que nos puede hacer pensar, ¿no? Sí, la pregunta es, ¿qué os parece que las mercancías no tengan fronteras? Según la globalización, cada vez se eliminen las fronteras económicas para las mercancías. Sin embargo, la globalización suponga que haya más fronteras para las personas. Eso es lo que denuncia la paradoja de la globalización. Es decir, dice, es una contradicción que por un lado las mercancías no tengan barreras y por otro lado las personas tengan más fronteras. Dime, Carmen. Yo creo que es la cosificación del ser humano, ¿no? Es convertir al ser humano en una cosa. Es como prohibirle ir a más sitios y restringirle más a lo que es una cosa como tal o un producto. Claro, sí, 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 pero digamos, nos puede sorprender, pero el sistema se basa en eso. Quiero decir que si habéis tenido la experiencia de ir a otro país que no sea de la Unión Europea, habéis visto en los aeropuertos, en todos los aeropuertos, los nacionales van en un camino, los no nacionales van en otro. Y hay restricciones de movimientos para todos los seres humanos y hay, digamos, esa es la problemática de la inmigración, ¿no? Porque nos gustaría que hubiera un jus migrandi, la posibilidad de inmigrar o de viajar a cualquier de viajar, no, de establecerse en cualquier parte del mundo, pero eso no es así. A mí me parece incoherente que las mercancías puedan trasladarse más que a las personas, pero yo creo que si vemos la siguiente paradoja, lo vamos a analizar desde otra perspectiva. Es la universalidad, la paradoja de la universalidad. A ver, por un lado tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1 de la Carta Universal de Derechos Humanos. Por otro lado, tenemos el artículo 14 de la Constitución, que dice los españoles son iguales ante la ley y no puede prevalecer ninguna discriminación por motivos de género, bueno, sexo, raza, religión, opinión política y otra circunstancia personal o social. Más o menos, lo estoy diciendo de memoria.
¿Qué os parece estos dos artículos? ¿Cómo se interpretan conjuntamente? El primero es, los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente con los otros. Y el segundo dice, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por motivos de sexo, religión, raza, discapacidad, ninguna circunstancia personal o social, etc. Bueno, si no estáis un poco entrenados, a lo mejor no os dais cuenta, pero en el primer caso se establece una igual dignidad de todos los seres humanos y en el segundo caso se establece, exacto, lo que dice Natalia, se establece solo como regla de preferencia a los españoles. Es decir, se establece el principio de nacionalidad. Entonces, lo que dice la paradoja de la universalidad es, primero, por un lado, nuestros valores de legitimidad, es decir, lo que consideramos lo justo, está basado en la universalidad, es decir, la libertad, la igualdad, la dignidad, la igual dignidad no tienen límites. Está basado para todos los seres humanos. Es un principio de universalidad. Sin embargo, todos los estados tienen políticas de nacionalidad e inmigración. ¿Qué os parece? ¿Os parece normal? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? A mí me parece que este punto es interesante. Vamos a ver, este punto está destacado por todos los académicos. Es decir, en general en la academia se suele decir los valores universales de la igual dignidad de todos los seres humanos, por lo tanto, los inmigrantes tienen que tener iguales derechos o tienen que protegerse los iguales derechos. O, por ejemplo, esto supone que se tenga que aplicar una política de derechos humanos a los inmigrantes, eh, incluyendo los de Ceuta y Melilla, eh, y todo el tipo de garantías que esto supone, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, todos tenemos igual dignidad y aunque hay una restricción de fronteras, pero se tienen que proteger los derechos humanos de todos los seres humanos, ¿no? Eh, sin embargo, esto que parece muy evidente, pero es bueno decirlo que hay una contradicción. Es decir, todos los seres humanos deben permanecer y tener los mismos derechos y tener igual dignidad. Sin embargo, hay políticas de nacionalidad y políticas de inmigración de todos los países. Pero bueno, eso es algo muy evidente, pero contradictorio, ¿no? Bien, la tercera paradoja de la inclusión es la democracia. La paradoja de la democracia. Eso es una paradoja interesante. Lo que viene a decir es la democracia se basa en el sistema en que todos participan en la toma de decisiones. Sin embargo, la democracia se basa en la exclusión. Desde sus orígenes se basa en la exclusión. Se basaba en la exclusión de las mujeres, los extranjeros, ¿no? Los metecos, los esclavos. Y hay un profesor, Javier de Lucas, que habla del síndrome de Atenas, ¿no? Que en la época de Atenas, en la época... A ver, lo que es la paradoja de la democracia es la situación en la cual pues hay una exclusión del demos, de la comunidad política, y se excluye a los inmigrantes. Aquí el debate que podríamos hacer, que no vamos a hacer, es el tema de los derechos políticos de los inmigrantes. Es decir, si tú vives durante 5 años, 10 años en una comunidad, pero vienes de otra, ¿te pueden dejar votar en las elecciones? ¿O tienes prohibido votar en las elecciones? Esto en España se resuelve de la siguiente forma. En las elecciones locales, si hay un convenio de reciprocidad con el país, se puede votar, solo si hay un convenio de reciprocidad, y los ciudadanos de la Unión Europea pueden votar en las elecciones locales y europeas. Pero en las elecciones regionales y en las elecciones nacionales no pueden votar. ¿Qué os parece esto? ¿Los inmigrantes tienen derecho al voto?
Claro, depende de cuánto tiempo lleven, sí, si tienen una voluntad de permanencia, ¿no? Si llevan 5 años, 10 años, si llevan 10 años, pues yo creo que sí que pueden tener derecho al voto, ¿no? Bien, sobre la redistribución, dos paradojas. Voy a ir un poco rápido porque vamos mal de tiempo. La primera es la paradoja del inmigrante como free rider. Free rider quiere decir polizón o gorrón, ¿no? Free rider es una institución en economía que dice que se aprovecha de los beneficios pero no aporta los deberes, ¿no? Entonces, bueno, pues se suele decir que los inmigrantes saturan el sistema sanitario, se llevan todos los beneficios al sistema educativo, las becas comedor, etcétera, que los inmigrantes se aprovechan del sistema pero no aportan cosas positivas. Esto es una opinión común, no lo estoy afirmando yo, es una opinión común. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Los inmigrantes son buenos para la economía. Hay determinados trabajos que nadie quiere hacer que los hacen los inmigrantes. Y es precisamente la situación de ilegalidad en muchas ocasiones o la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes lo que el mercado aprovecha para explotarlos, ¿no? Y por tanto, la opinión común es los inmigrantes son malos para la economía y la paradoja es que la realidad es que los inmigrantes son buenos para la economía. ¿Queréis decir algo sobre este punto? Bien, sí, efectivamente, Natalia, yo creo que también son beneficiosos para la economía. La paradoja de la izquierda, eh, lo que vendría a decir es que, por un lado, los partidos de izquierda, según Bobbio, su visión sobre izquierda-derecha, ¿no? Una obra que escribió en los años 90, la izquierda está preocupada por la compensación de las desigualdades sociales y naturales, por tanto, está preocupada por la emancipación, por la igualdad. Y aquí se produce una contradicción o una tensión porque los beneficiarios de las políticas de izquierda tradicionalmente ha sido la clase obrera. Sin embargo, actualmente los que están peor en la sociedad pues son los inmigrantes. Entonces, los partidos de izquierda tienen el siguiente dilema. Defienden los derechos de sus tradicionales votantes, la clase trabajadora, o defienden los derechos de los inmigrantes. Y esto se explica, por ejemplo, con que en los barrios de París, en los suburbios de París, se pasó de votar del Partido Comunista al Frente Nacional. Es decir, un partido populista de extrema derecha, bastante xenófobo, era más atractivo para los votantes tradicionales de la izquierda que el discurso del Partido Comunista, que era el Partido Comunista y el Partido Socialista, que eran los partidos que solían votar en esos lugares tradicionalmente. ¿Qué os parece esta paradoja? ¿Os parece que la izquierda tiene un dilema o que no hay dilema y que hay que defender los derechos de los inmigrantes indudablemente? Sí, Rebeca, yo también creo que hay un cierto dilema. Es decir, que obviamente hay que defender los derechos de los inmigrantes, pero eh, no necesariamente se han de contraponer los derechos de los inmigrantes con los de la clase trabajadora, pero es cierto
que, como sostienen algunos, la xenofobia da votos y hay que hacer un discurso para educar a la población contra la xenofobia. Pero sí que yo creo que se da un cierto dilema para saber cuál es la mejor estrategia frente a la xenofobia, ¿no? Pero sí que se da un dilema en la izquierda de defender los derechos de los inmigrantes, defender los derechos de la clase trabajadora o cómo hacer un discurso atractivo tanto para los inmigrantes como para la clase trabajadora, ¿no? Bien. Bien. Estamos pasando al reconocimiento, las dos paradojas de reconocimiento. La primera es el pluralismo antipluralista. Giovanni Sartori tiene una obra que se llama La sociedad multiétnica. En esa obra dice que los inmigrantes musulmanes no pueden integrarse en Occidente porque no separan religión de política. Y esa es la característica propia de Occidente. ¿Qué os parece esta afirmación? A mí me parece que la idea de que Occidente solo puede entender, o sea, que no puede ser, eh, que no puede entender la diversidad con respecto a los musulmanes, vendría a querer decir como que Occidente puede entender la diversidad entre protestantes y católicos, pero no puede entender la diversidad con los musulmanes. Entonces, hay que reconocer, por un lado, que la integración de los inmigrantes musulmanes da una serie de problemas o de temas como el burkini, como el velo islámico, como el tema de las clases de religión, perdón, de las clases de gimnasia que veremos en su día. Pero de eso a decir que no se puedan integrar en Occidente me parece una exageración. Además, Occidente tampoco separa tan claramente entre religión y política, ¿no? Porque, por ejemplo, existe el Vaticano, ¿no? Que es una ciudad-estado y que es una ciudad-estado confesional y que, como ya os dije en su día, la separación entre Iglesia y Estado en cada país es distinta y cada país tiene diferentes reglas, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que eso de que la característica de Occidente es separar la religión y política, aparte de que los inmigrantes musulmanes provengan de teocracias, que eso en algunos casos pueda ser así, no quiere decir que ellos tengan una mentalidad teocrática. Es decir, ellos pueden ser educados en los valores de la democracia, de la tolerancia, del respeto. El tema está en los casos concretos, ¿no? Por ejemplo, si un padre musulmán no quiere que su hija vaya a clase de gimnasia o no vaya a clase de natación porque su visión religiosa se lo prohíbe o considera que no es adecuado por su moralidad, eso es un determinado tema. Otro determinado tema es, por ejemplo, que no pueden comer cerdo y los menús escolares tienen que adaptarse a esta cuestión o no tienen que adaptarse. Eso es una cuestión de la escuela, si hace menús adaptados para diferentes dietas según determinadas cuestiones religiosas. Eso es lo que hemos visto en otra sesión, que es la acomodación religiosa, ¿no? La acomodación por, por, um, por, por motivos religiosos, ¿no? Obviamente, bueno, depende del país del que estemos hablando, Diego. Me preguntas si son tan abiertos unos países con otros. Obviamente hay países que no son tan abiertos. Hay países que, a ver, eso lo veremos en su día con el velo islámico, ¿no? Pero lo que dicen las feministas musulmanas es ni imposición ni prohibición. Hay países que imponen el velo islámico y hay países que prohíben el velo islámico. Lo que quieren las feministas es que ni que se lo impongan ni que se lo prohíban, que ellas puedan decidir si quieren llevarlo o no llevarlo. Por supuesto, si hablamos de libertad religiosa en Irak o en Irán o en Oriente Medio, pues, por ejemplo, la reciente visita del Papa Francisco, no sé si lo habéis seguido a Irak,
Pues en Irak hay minorías religiosas cristianas no necesariamente ni católicas ni protestantes, pero sí cristianas de mucho tiempo, que están perseguidas y violentamente atacadas porque al ser cristianas se les ve como representantes de Occidente y se culpa a Occidente por parte de los musulmanes de muchas de las cosas que han pasado en el país, ¿no? Y por tanto se les ataca a estas minorías cristianas que llevan allí siglos. Incluso algunos hablan de genocidio cristiano en Oriente Medio, ¿no? Bien, pasamos al siguiente punto. Creo que es muy interesante. La paradoja de la asimilación imposible de Huntington. Lo que se les dice a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos es: tenéis que hablar inglés, tenéis que seguir las festividades, tenéis que integraros en la sociedad, tenéis que asimilaros. Pero entonces Huntington escribe un ensayo que en inglés se llamó El reto hispano, y en el reto hispano Huntington lo que dice es: el verdadero Estados Unidos siempre será WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blancos anglosajones protestantes. Por mucho que hagan los hispanos, los asiáticos, nunca serán verdaderamente norteamericanos o nunca serán la verdadera Norteamérica. Con lo cual, a los inmigrantes se les dice que tienen que asimilarse, que tienen que ser un igual, tienen que ser uno como ellos. Sin embargo, se les dice que no podrán hacerlo por cuestiones religiosas y cuestiones étnicas, cuestiones raciales, ¿no? Por tanto, es una asimilación imposible. ¿Qué os parece este punto? Dicho de otra forma, en Estados Unidos hay una creencia que si tú quieres progresar en la sociedad, tienes que hacerlo en inglés. Hay una angloconformidad, es un modelo asimilacionista, aunque ellos dicen que es un modelo multiculturalista y que es un modelo del melting pot. ¿Qué os parece esta visión? Sí, la verdad es que lo que dicen los norteamericanos es que, o sea, lo que dice Huntington es que por el hecho de que los inmigrantes mexicanos no quieran hablar inglés, se va a perder la esencia de Estados Unidos. Pero a mí me parece ese pensamiento xenofóbico, ¿no? En cierta forma tiene un componente de xenofobia. Porque el bilingüismo es algo que se puede practicar, es decir, se puede saber inglés y se puede saber castellano perfectamente, los dos idiomas, ¿no? Bien, por último, contra la opinión común es la paradoja del inmigrante como freerider, como situaciones absurdas, la paradoja de la izquierda, la paradoja de la asimilación imposible, la paradoja de la democracia, y como contradicción la paradoja de la globalización y la paradoja de la universalidad. Os voy a poner esta presentación en aula global, el vídeo y el texto del artículo para que lo tengáis.